en esto de la política del bulo, cuidado con esto. Le pido que lo escuche. Sindicato Manos Limpias. Y lleva a los tribunales lo que van a escuchar, con la falta de pruebas que van a escuchar, que el gobierno oculta al menos 20 muertos de la Dana. ¿Qué? Que están ocultos, que no están reportados. Miguel Bernat dice que él lo sabe y lo lleva a tribunales. Escuchen. No me podéis decir que lo relevante de esta rueda de prensa es que yo haya dicho que hay más víctimas. Eso es irrelevante. Decir que hay más de 228 es difundir un bulo. No, con esos tres son 231, ya está. No, los 228 incluye los tres desaparecidos. El que se suba para arriba y para abajo, ¿eso qué relevancia tiene? Bueno, eso es aumentar el dolor de las víctimas. No, aumentar el dolor de los que todavía no saben dónde están sus seres. Bueno, ya aparecerán, Los tribunales lo que han dicho es, oiga, aquí no me venga con esto, y lo que dicen es, esto se rechaza, ¿no? Sí, es que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que está instruyendo la causa de la Dana, ha sido muy clara en el auto que acaba de emitir, porque Manos Limpias había presentado ya un primer escrito en el que contabilizaban 232 víctimas oficiales, según ellos, de la Dana, pero al hacer ese recuento, una de las personas estaba herida, otra persona no existía, y los otros dos nombres estaban repetidos. Por lo tanto, estaba una lista errónea absolutamente. Lo que dice la jueza de la Dana es que son 228 oficiales, que ya es una cifra altísima, y que no se pueden aportar bulos como pruebas en los juicios, porque a por mucho que estén circulando, porque los bulos lo único que hacen es daño y denigrar a las víctimas. Bueno, pues no solamente se hace, sino que aparentemente funciona, porque insisto, sin ninguna prueba se acaba discutiendo de esto en el Congreso. El argumento, hay muertos ocultos de la Dana, el gobierno los tiene en un cajón, en fin, serán. Y antes de esto, porque esa es la respuesta de la prensa a su declaración, Miguel Bernat dice esto, que hay 20 muertos ocultos, que nadie sabe dónde están, pero que él sabe que existen y que el gobierno los oculta. Este proceso penal está contaminado y politizado, con 235 o 32 víctimas. 28, sí, lo que son más de las que oficialmente nos han dicho. ¿Tienen pruebas de eso? Ahora mismo no, pero las estamos recabando. Las únicas pruebas que tengo, ahora que se habla de intuición, yo también tengo derecho a intuición. Todas las víctimas de la Dana han aparecido. Los tres no han aparecido, pero pues las familias están informadas. Sí. ¿Dónde están las familias de los desaparecidos que usted denuncia? Bueno, las familias están todavía en una fase de investigación. Eso de la fachostera, de que son bulos, eso ya no cuela. Señor Baldoví, yo también tengo derecho a la intuición. ¿Cómo lo lee? Hay 20 muertos, el gobierno lo oculta. Están ustedes, dice el gobierno, ocultando 20 muertos de la Dana. Ninguna prueba, pero esta declaración. Pero esto lo que tiene ahora mismo es una estrategia muy clara. Esto primero se judicializa, después se lleva a la vida política y el recorrido acaba, como hemos contado con lo anterior, en debate parlamentario. Alberto Herrera, esta es la estrategia. No hay ninguna prueba, pero lo que se dice es hay 20 muertos ocultos. Y esto se denuncia y se lleva a tribunales. Alberto, cuéntanos. Y hay cierto despiste, Javier, en fondo y forma con el líder de Manos Limpias, porque para empezar se presentan en la Ciudad de la Justicia en la puerta principal en un día festivo, estaba cerrada, le remiten a él y a la gente que le acompañaba a la puerta de ese juzgado de guardia y presentan esa denuncia para que termine siendo una querella delante de los compañeros de la prensa. Cuando le preguntan si tiene pruebas de que existen 20 muertos más, él alega ese derecho a la intuición que hemos escuchado como única prueba de momento encima de la mesa, y una figura jurídica, el del derecho a la intuición, que habríamos que debatir si existe o no como tal. Es grotesco que a esta persona se le deje pisar un juzgado. Es que es grotesco, es que esto no hace... en fin, yo creo que esto es una burla a las verdaderas víctimas que, en definitiva, están esperando aún que las llamen aquí en la comisión. Es grotesco que un personaje como este
pueda pisar un juzgado y se atreva a decir estas memeces, estas auténticas animaladas. En fin, a mí me repugna que personajes como este sigan, en fin, ensuciando la convivencia de los ciudadanos. ¿Cómo puede decir uno la intuición? A mí la intuición me dice, en fin, tantas cosas, pero, en fin, sin ninguna prueba. Lo dijo perfectamente la representante, una de las representantes de una de las asociaciones. ¿Y dónde están estas familias? ¿Dónde están estas familias? Es decir, personajes como este deberían desaparecer completamente en fin, de la vida normal de los ciudadanos. Contaminado y politizado, con 235 o 32 víctimas. 28. O 28, sí, lo que son más de las que oficialmente nos han dicho. ¿Tienen pruebas de eso? Ahora mismo no, pero las estamos recabando. Yo, las únicas pruebas que tengo, ahora que se habla de intuición, yo también tengo derecho a intuición. Todas las víctimas de la DANA han aparecido. Los 3 no han aparecido, pero pues las familias están informadas. ¿Dónde están las familias de los desaparecidos que usted denuncia? Bueno, las familias están todavía en una fase de investigación. Eso de la fachostera, de que son bulos, eso ya no cuela. Bueno, por lo menos hay que decir que ha sido muy claro. En efecto, el problema es ese, que ya no cuela incluso decir que son la fachosfera y que dicen bulos. ¿Qué une al juez Peinado de que hablábamos esta mañana? La estrategia del falso pucherazo del Partido Popular y lo que acaba de decir el secretario general de Manos Limpias. Que ninguno necesita decir la verdad para que en el Congreso de los Diputados y en una serie de medios de comunicación se tenga que hablar de esto. Porque lo que logran es instalar un sentido común. Y lamentablemente eso es una estrategia de toda esa internacional reaccionaria. Eso es lo que digo. Y el problema con esto, en realidad, es que del otro lado, los que deberíamos ser demócratas e impedir esto, no podemos simplemente estar diciendo con datos que los bulos son bulos. Porque lamentablemente el dato no mata relato. Lo que necesitamos del otro lado sería deseable, si el PSOE de verdad quisiera gobernar, que no pactara el Consejo General de Poder Judicial con quienes mienten, que en lugar de simplemente decir, pues no hay pucherazo, ¿cómo van a decir ustedes estos? Dejaran de tenderle la mano a quienes han demostrado que son golpistas en el discurso y en los hechos, y sobre todo, que estos sujetos, porque los bulos, por cierto, no solamente lo propaga gente como el secretario general de Manos Limpias, los bulos también lo propagan periodistas con los que luego el presidente Pedro Sánchez se ha sentado y les ha dado entrevistas. Si en verdad quieres acabar con los bulos, lo haces en serio, con todos los que difunden bulos, Yo tengo la intuición de que este hombre es un bulo en sí mismo, todo él es un bulo. Es una broma esto, es decir, es una broma. Además, lo terrible de esto es que efectivamente, o sea, yo suscribo de la A a la Z lo que ha dicho Joan Baldoví sobre este personaje. Lo terrible de esto es el daño que hace a las propias víctimas reales de la DANA, porque si no fuera por eso, esto efectivamente es una broma de mal gusto. Lo que me preocuparía es que se admitiera a trámite, pero todo apunta a que esto no tiene ningún sentido y no va a ningún lado, ¿no? Pero quizás esta no, y quizás esta es tan flagrante que no, pero ha dado igual, han entrado en otras causas. Lo hicieron con el juez Peinado. Totalmente. Lo hicieron con el juez Peinado. El caso es el daño que le hace a esta causa, a las víctimas de esta causa y a cualquier otra causa justa en la que metan mano gente que es capaz de tergiversar la verdad o llenarla de mentiras para defender una posición política que a saber a dónde va. Lo único que quieren es ruido, es hacer daño al sistema, que nadie se crea nada, nunca, de nada, para poder, en la incertidumbre de todo el mundo de qué es verdad y qué no es verdad, poder ellos meter mano. Por eso todas las fuerzas políticas deberían ser especialmente cuidadosas a la hora de rechazar todo lo que venga de gente como este señor, les favorezca o les perjudique. Porque si este señor lleva, ¿cuánto? 30 años viviendo de esto, porque vive de bulos, vive de ir a presentar querellas, vive de estar. Si no se le hubiera dado voz, si determinadas fuerzas políticas, porque les convenía, no hubieran llevado algunas de sus acusaciones y algunas de sus afirmaciones al Parlamento, por ejemplo, al Congreso de los Diputados, pues a lo mejor ahora no tendríamos que estar aquí perdiendo tiempo, valiosísimo tiempo, en decir lo que sabemos todos, que es un mentiroso. En eso también somos culpables nosotros porque le estamos dedicando tiempo a semejantes personas. Pero es porque está diciendo una barbaridad. Lo destinamos a desmontarlo. Porque lo peor de todo es que estas mentiras entran acusando
cuchillo en una mantequilla. No estoy criticando el programa para nada, muy al suave, contrario. que es la de las redes y la de los bulos y la de los programas fantásticos, de los que lo que tienes es teorías de la conspiración de paranoia. Lo terrible de eso es que ahora habrá una legión de tipos, por llamarlos de alguna manera, las redes sociales dándole eco. Baldoví, pero ¿cuántas veces hemos visto a diputadas y diputados? Hemos visto esto, le pregunto por lo que se está planteando en la mesa. ¿Esto es la locura y el delirio de alguien o esto es la locura y el delirio de alguien con complicidad política? Evidentemente, este señor siempre es oportuno y ya hay un intento claro de deslegitimar el trabajo que es impecable que está haciendo la jueza de Catarroja y, por tanto, intentar que todo ese trabajo que está haciendo, en fin, poner en duda todo lo que está haciendo, insisto, en una instrucción impecable, con la que todos a veces no estamos de acuerdo, pero a mí me parece que lo está haciendo de manera impecable y, por tanto, es poner en duda lo que está haciendo. Yo creo que estos personajes, estos personajes, no sé, deberían desaparecer de la vida normal de los ciudadanos. Y a mí lo que me duele y lo que me consterna es que igual ahora en las redes sociales mucha gente joven esté viendo vídeos de que se están ocultando muertos, como ya pasó, recordemos, en los días trágicos cuando se decía que había 1000 muertos en el aparcamiento y esto se amplificaba en las redes sociales y esto en definitiva nos hace daño como sociedad y es un insulto, insisto, a las verdaderas víctimas de esto. Y yo en esto creo que compartimos todos, es obligación periodística la de combatir la mentira y la de quienes se revuelven en el barro tanto en lo económico, porque esto da dinero, como en lo mediático, como en lo político. Oye, una periodista haciendo preguntas, repreguntando. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí acabando la edición del día, en el Levante. El diario El Bulo lo tiene Alicia, tú tienes el diario El Levante. Oye, cuéntanos cómo ha ido este de Manos Limpias ahí a Valencia a soltar bulos, y además bulos sobre algo tan sensible como muertos, como fallecidos en una tragedia. Estabas un poco alucinando y has repreguntado. Todos estábamos bastante alucinados porque además se presentó, ayer era festivo aquí en la Comunidad Valenciana y estaba la Ciudad de la Justicia cerrada. Iban un poco despistados porque no encontraban el juzgado de guardia. De hecho tuve que ir yo a rescatarlos con la bicicleta, estábamos allí esperándolos y no lo encontraban. Y bueno, él pues nos contó los argumentos para denunciar a la jueza y al final de escribir esos argumentos ellos tienen resquemor porque los han expulsado de la instrucción. Y después de explicarnos esos argumentos, pues nos suelta el bulo de los muertos, que no aparece en esa denuncia que han presentado contra la jueza, pero él lo suelta, y lo suelta sin ningún tipo de miramiento por la cifra exacta. Por ejemplo, es que no sabían ni cuántos fallecidos se han producido en la Dana, y después, como habéis podido comprobar, pues bueno, él reclama su derecho a la intuición, pero es que no tiene ninguna base para poder defender que hay ni un fallecido más de los 228 que ha podido constatar la jueza de la Dana después de casi 8 meses de instrucción. Ya, pero Laura, ¿por qué crees que sueltan estos bulos? ¿Porque hay una clientela que les sigue y se cree en lo que les cuentan? Una clientela de extrema derecha en este caso, porque igual creen que toda esa clientela está viendo programas de ovnis y luego, claro, se encuentran con Laura Ballester y le dice, ¿cómo que qué me estás contando? Esos datos, ¿de dónde te los sacas? ¿No? Y a lo mejor el que está acostumbrado a los programas de ovnis, no, pero estaba Laura Ballester. Es decir, ellos, sí, claro, por ahí el tema. Oye, claro, estaba Laura Ballester que no anda poniendo por ahí en Twitter ahí, muchos cuerpos en buen aire, muchos, no. Laura Ballester dice, oye, perdone, la confirmación va por ahí, ¿no, Laura? Hay una clientela que les compra esta mercancía. Sí, también he de decir que me acompañaron los compañeros Lucas Marco y Alex Serrano, dos compañeros de otros 2 medios de comunicación que también hicieron las correspondientes preguntas.
Y ellos intentan ahora, han empezado a buscar víctimas, porque como los han expulsado de la causa y no pueden ejercer la acusación popular, porque además decidieron no recurrir el auto en el que se les expulsa de la causa, pues ellos ayer también lo que querían era anunciar que están a la búsqueda, a la pesca. Es duro decirlo así, pero es que lo soltaron así, que quieren buscar víctimas para representarlas, porque si ellos se presentan como acusación particular, pues no los pueden expulsar, los tienen que aceptar. Así que el objetivo de darse esta publicidad, pues es poder pescar a víctimas. No, está claro que hay una industria, Laura, hay un negocio que es el del bulo. Está en medios de comunicación, está en redes, está también en la política. María Molero, por ejemplo, soltar los bulos sobre muertos en tragedias. Laura Ballester le ha espetado la cara al de Manos Limpias. Estás mintiendo. María, hay más. Jesús, sí, la extrema derecha continúa alimentando los bulos sobre las víctimas de la Dana. El líder de Manos Limpias, lo acabamos de escuchar, estamos hablando de ello, Miguel Bernard, se ha plantado ante el juzgado de la Guardia por la Dana para hacer estas declaraciones. Vamos a volver a verlas, vamos a volver a escucharle. Sin pruebas, sostiene que el gobierno oculta una veintena de muertes, aunque no tiene ningún indicio. Vean. Una de las mayores tragedias de España, con 235 o 32 víctimas. 28. A lo mejor hay algunas que nos han contabilizado, pero yo creo que son más de las que oficialmente nos han dicho. ¿Tienen pruebas de eso? Ahora mismo no. Yo las únicas pruebas que tengo, ahora que se habla de intuición, yo también tengo derecho a intuición. Como decimos, no es la primera vez que la ultraderecha lanza este tipo de afirmaciones. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, también acusa al gobierno de estar ocultando y escondiendo a cientos de víctimas mortales y además dice que el Ejecutivo se niega a ayudar a los familiares. Lo importante es España y los españoles, las víctimas mortales. Cientos de ellas que el gobierno está ocultando y escondiendo. Cientos de víctimas y familiares de víctimas a los que el gobierno no ayuda. Y también el propio Santiago Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de perseguir y detener a las víctimas de la Dana. Vean. España soporta toneladas de lodo, el lodo criminal de Sánchez y de su gobierno. Y recordemos, el propio Iker Jiménez ha alimentado los bulos sobre las víctimas de la Dana con este tuit que tuvo que borrar y por el que tuvo que pedir además disculpas. Afirmaba Jiménez que el parking de Bonaire había muchísimos cuerpos. Jesús. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Hay una industria del bulo? Pregunto, Javier, pregunto, David. Claro que la hay, pero a mí hay una cosa que me ha preocupado de lo que ha dicho este señor, por llamarlo de alguna manera, es el derecho a la intuición. Hay juristas en la sala, quiero decir, espero que los jueces de instrucción, en tantas causas como se persona esta gente, no estén aceptando el derecho a la intuición, porque entonces sí que estaríamos perturbando gravemente, no ya vía bulo, sino gracias a la perversión de nuestro propio sistema. Lo digo porque es muy importante, porque están personas en muchas circunstancias. Que hay una industria del bulo, por supuesto, pero vuelvo a insistir, hay un bulo con mayúsculas y un bulo con minúsculas. Y el bulo con mayúsculas es el más peligroso porque está instalado incluso en lo que entendemos por la normalidad. ¿La normalidad qué es? Pues, por ejemplo, el buen papel que tienen que tener medios de comunicación acreditados. A mí que cuente un bulo, un señor como este, o que se cuente en la red, me preocupa, pero no tanto. Lo que me preocupa es cuando aparecen en las portadas de los grandes medios de comunicación de este país.